Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante y continuaremos estudiando este tema que se titula El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que ya estamos muy avanzados, tenemos un tema muy interesante y hemos visto cómo se desarrolla. Este se titula Victoria a través de la confianza. Un tema muy interesante y hemos visto cómo vamos obteniendo esa victoria. Pero antes de continuar, quiero que me acompañes para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que hemos estado repitiendo durante estos días, que se encuentra en Romanos capítulo 8, en el verso número 15, el cual nos dice de esta manera: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que nos ayude ahora que hemos de estudiar su palabra, para que podamos entender aquellas cosas que hemos de estudiar. Pedimos su buen espíritu instruyéndonos y guiándonos. También pedimos que sus buenos ángeles nos puedan ayudar en todo lo que necesitamos. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula El propósito de Dios para sus hijos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo guía la sabia providencia de Dios todo lo relacionado con sus hijos? Muchas veces cuando nos encontramos en diferentes circunstancias, podemos pensar que Dios no nos ha guiado hasta ahí, pero la providencia de Dios está siempre allí. Pero la pregunta es cómo nos guía y cómo guía a sus hijos especialmente la providencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Alguna vez te has preguntado? Algunas personas le llaman destino, otras personas le llaman suerte, otras personas le llaman casualidad, pero nosotros le llamamos la providencia de Dios y vamos a ver cómo ésta actúa. Así que quiero que me acompañes para que juntos leamos este siguiente párrafo en la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 8 y ahí vamos a leer el verso número 28. Dice así: Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. La Biblia nos enseña que aún las cosas más adversas en las que se encuentran las personas que aman a Dios, les ayudan para el bien. A veces podemos pensar, mira, esa persona sigue a Dios y no le va tan bien. Pero esas cosas que vemos que no le va tan bien, le ayudan. Esto es para los que aman a Dios. Pero muchas veces no entendemos esta parte. Vamos a entender cómo estas cosas nos ayudan. Así que para esto quiero invitarte para que juntos leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo en la página 62 y nos dice así: Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Nos damos cuenta cuando estamos en Cristo y Cristo es en nosotros, todas las cosas, no importa lo que pase, obran para bien. Y si viene algo malo para nosotros, aparentemente malo, no nos cae a nosotros, sino que Cristo lo absorbe o lo toma en lugar de nosotros. ¿No es interesante saber esto? Ahora vamos a continuar viendo qué es lo que significan estas palabras. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo y vamos a ver lo que nos dice. Discurso Maestro de Jesucristo, página 62, explica así: Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir al mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Cuando estamos en Cristo no nos encontramos luchando con el mal. No tenemos que resistir el mal, pues Dios nos defiende.
Muy bien, cuando estamos en Cristo, aún las cosas difíciles de la vida o que parecen inexplicables y que parecen a los ojos de todos que no nos va bien, obran para el bien en nosotros, porque Dios en su providencia las ha puesto con un fin específico. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El Ministerio de Curación en la página 387 nos explica así. Estudiar la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Muchas veces te vas a ver encontrado en esta situación, como en el caso de Daniel o en el caso de José, que pasaron dificultades en su vida. Muy bien, todas las cosas que ellos pasaron. Estuvo en la cárcel, estuvo en el foso de los leones, estuvo muy pronto para ser puesto en la muerte. Pero todas estas cosas fueron para la gloria de Dios. Al final de la historia vemos cómo todo se desenreda y finalmente el nombre de Dios es ensalzado a través de estos dos personajes bíblicos. Así que la próxima vez que tengas dificultades y que no las entiendas, confía en la voluntad de Dios, que en la providencia de Dios guiando y ayudándonos en diferentes cosas. Y recuerda, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Estos son los que han sido llamados según su propósito. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Aunque Dios conoce el futuro de todos, ¿qué ha predestinado para la vida de sus hijos? Esto es, Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, aunque Dios sepa si seré bueno o seré malo, si aceptaré su verdad o no, si seguiré a Jesús o no, ¿qué es lo que Dios ha predestinado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto allí para nuestras vidas? Hay algo interesante. Muchas veces cuando hablamos de la palabra predestinación, algunos tienen un concepto errado de esta palabra. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso número 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Y dice así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen moldeados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia es muy clara. Muchas personas creen en la predestinación. Oh, el destino te puso en mi camino. No, es la providencia de Dios. Ahora, la predestinación tiene que ver con algo totalmente distinto. La predestinación tiene que ver con que el que acepta a Jesús está predestinado a ser moldeado a la imagen de Jesús. Aquí no habla que va a ser salvado. Esto es, si nosotros aceptamos a Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, nuestra predestinación es ser igual que Jesús. Esa es la predestinación, no más que eso. Después viene la salvación, que es otra cosa totalmente distinta a esto que estamos hablando aquí. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia sobre esto? Vamos a leerlo. Y este texto se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 1, y leemos en el verso número 12. Juan capítulo 1, verso 12 nos explica claramente allí. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muy bien. Estamos predestinados también a ser hijos de Dios. Si nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, estás predestinado a ser un hijo de Dios. Y si tú aceptas a Jesús y sigues a Jesús, aunque Dios conoce el futuro tuyo y mío, estás predestinado a ser moldeado a la imagen de Jesús. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía también nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allí en The Gospel Herald, que fue escrito el 11 de junio de 1902. Y nos dice así. Se ofrecen maravillosas posibilidades para todo aquel que tenga fe en Cristo.
No se construyen muros que impidan la salvación de ningún alma viviente. La predestinación o elección de la que Dios habla incluye a todos los que acepten a Cristo como Salvador personal, que vuelvan a su lealtad, a la obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Esto es, cuando nosotros encontramos este asunto, no es una cosa que unos son elegidos y otros no. No es una cosa donde algunos piensan de esta manera, que están predestinados a la salvación, mientras que otros están predestinados a la perdición. Muy bien, no hay tal cosa. Esto es, Dios amó a todo el mundo y dio a su Hijo por todo el mundo, no apenas por unos cuantos. Algunas personas piensan de esta manera, pero está incorrecto el pensamiento. Vamos a ver también qué más nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Esta es la salvación efectiva de un pueblo peculiar, elegido por Dios de entre los hombres. Todos los que estén dispuestos a ser salvados por Cristo son los elegidos de Dios. Los obedientes son los predestinados desde la fundación del mundo. Muy bien, recuerda, solamente los que aceptan a Jesús son los que son salvados. Si yo decido no aceptar a Jesús, no puedo ser salvado. ¿Estamos entendiendo cómo es? Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Explica paso a paso el proceso realizado en nuestro favor. Esto es, en este proceso que venimos hablando del propósito de Dios para los hijos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se lleva paso a paso? ¿Y cómo llegamos hasta ese punto de ser hijos de Dios? Vamos a tratar de entender esto, pero lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, pero ahí vamos a leer el verso número 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy interesante que la Biblia nos llama, que algunos llama, predestina, justifica y finalmente glorifica. En el plan de la salvación de Dios tiene todo un proceso y ese proceso es el que nosotros tenemos que seguir. La Biblia explica claramente ese proceso. Muy bien, pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos amplíe más este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este está en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 456 y nos dice así: el llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. El llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo que convence de pecado e invita al arrepentimiento. Una persona puede ser llamada, puede ser atraída por Jesús, muy bien, pero no quiere decir que sea justificado. Una persona puede ser justificada, esto es perdonada, pero para ser perdonada tiene que ser primero llamada o atraída por Jesús. Muchas personas dicen, yo estoy justificado, pero nunca han sido atraídos por Jesús. Nunca han sido convencidos de su condición de pecado para sentir la necesidad de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender esto claramente, el proceso. Dios nos llama, Dios nos justifica, finalmente Dios nos glorifica. ¿Cuándo? En el día final, por supuesto. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es? Es un proceso. La atracción no viene porque me gusta el tema, o el predicador, o el pastor, o el hermano, o la comunidad. No, la atracción no es hacia estas cosas. La atracción es hacia Jesús. El ser humano va a ser atraído a Jesús, pero no a los seres humanos, mortales, finitos y pecadores, sino que a Jesús. Una vez atraído a Jesús, entonces ellos vienen a Jesús. Tú y yo venimos a Jesús, somos justificados o somos perdonados. Y una vez que somos perdonados, entonces tenemos una vida nueva. Y si permanecemos fieles a Dios, tú y yo recibiremos la glorificación al final de los días. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite compartir la palabra del Señor juntos. Queremos pedir que nos siga instruyendo,
de tal forma que estemos dispuestos a pasar todas las cosas que la providencia del Señor nos ponga delante. Pedimos que nos guíe, nos dé ánimo, que su buen espíritu pueda seguir efectuando ese trabajo en nuestro corazón de atracción, de convencimiento, y que finalmente Jesús pueda justificarnos y podamos obtener la glorificación. Quede con nosotros, ayúdenos en todo, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.